Corría con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salírseme del cuerpo, sin mirar atrás, sin pensar a dónde iba, solo huyendo. La voz de Allison todavía resonaba en mis oídos, esa voz suave y filosa al mismo tiempo, la voz que sabía humillar sin levantar el tono. Desde donde ustedes me estén escuchando en este momento, quiero decirles algo. Me encanta saber quién me acompaña en este relato, así que si gustan, cuéntenme desde qué ciudad o país me están viendo. Me hace muy feliz leerlos. Volviendo a mi historia. Yo me llamo Marina, tengo 38 años, y hasta esa noche pensaba que conocía perfectamente mi vida. Nací en un pueblo pequeño, hija de un carpintero y una maestra de escuela, y crecí aprendiendo que las cosas importantes de la vida se ganan con trabajo y con paciencia, no con gritos ni con lujos. Cuando conocí a Tomás hace ya 11 años, en la boda de una prima lejana, sentí que por fin había encontrado a alguien que entendía el mismo idioma que yo. El idioma de la calma, del respeto, de las cosas simples. Nos casamos 2 años después, sin fiestas enormes ni gastos que no podíamos permitirnos. Y desde entonces construimos una vida modesta, pero, según yo creía, sólida. El único punto oscuro en esa vida siempre fue Allison. Desde el primer día que la conocí, sentí que me medía con una mirada fría, evaluando si yo era suficiente para su único hijo. Al principio pensé que era normal, que toda madre desconfía un poco de la mujer que llega a ocupar un lugar en la vida de su hijo. Con los años, sin embargo, entendí que aquello no era desconfianza pasajera, sino una estrategia constante, sutil, casi invisible para quien no la viviera de cerca. Allison nunca gritaba, nunca insultaba directamente. Su arma era otra: comentarios pequeños, comparaciones disfrazadas de cariño, silencios cargados de reproche que me hacían dudar de mí misma incluso cuando yo sabía que no había hecho nada malo. Tomás, por su parte, adoraba a su madre con una devoción que a veces yo no lograba comprender del todo. Había crecido solo con ella, porque su padre había muerto cuando él tenía apenas 6 años, en un accidente de trabajo del que casi nunca se hablaba en la familia. Allison lo había criado sola, sacrificando, según ella misma repetía en cada oportunidad, toda su juventud y todas sus posibilidades personales para que su hijo no le faltara nada. Esa historia, contada una y otra vez durante años, se había convertido en una especie de deuda invisible que Tomás sentía la obligación de pagar con obediencia y con silencio frente a cualquier decisión de su madre. Esa noche, la de la cena que terminó por cambiarlo todo, empezó como cualquier domingo. Allison nos había citado, como siempre, a las 8 en punto, en su casa de 2 plantas con jardín cuidado hasta el último detalle. Cuando llegamos, noté enseguida que había una tercera persona sentada a la mesa. Un hombre de traje gris y maletín de cuero que Allison presentó apresuradamente como un viejo amigo de la familia, sin dar más detalles. Su nombre era el licenciado Ferreira, y desde el primer minuto quedó claro que no estaba ahí de visita social. Durante la cena, Allison y el licenciado Ferreira intercambiaron miradas cómplices cada vez que se mencionaba, de pasada, algo relacionado con el terreno de las afueras o los papeles pendientes. Yo intentaba seguir la conversación, pero cada vez que hacía una pregunta directa, Allison desviaba el tema con una habilidad asombrosa, hablando de otra cosa, ofreciendo más comida, preguntando por mi trabajo en la tienda de telas donde llevaba ya 6 años trabajando como encargada. Tomás, sentado a mi lado, mantenía la vista en el plato, callado, como si prefiriera no involucrarse en lo que fuera que su madre estuviera tratando con aquel abogado. Cuando por fin me atreví a preguntar directamente de qué propiedad hablaban y por qué necesitaban firmar algo tan pronto, Allison dejó los cubiertos sobre el plato con un gesto pausado, casi teatral, y me miró con esa sonrisa suya que parecía cariñosa a primera vista, pero que, si uno prestaba atención, escondía siempre un filo cortante. «Querida, estas son cosas de la familia de sangre», dijo con la voz baja pero perfectamente audible para todos en la mesa. «No quiero que te preocupes por asuntos que, sinceramente, no te corresponden. Bastante generosa he sido ya aceptándote en esta casa después de tantos años». El silencio que siguió fue el más largo que recuerdo haber vivido.
Sentí la sangre subirme al rostro, la vergüenza mezclada con una rabia que no sabía cómo canalizar sin hacer una escena. Miré a Tomás esperando que dijera algo, que me defendiera, pero él solo bajó la mirada un poco más, incómodo, sin encontrar las palabras. El licenciado Ferreira, prudente, se dedicó a revisar unos papeles en su maletín como si de pronto aquello fuera lo más interesante del mundo. No lloré, no grité. Simplemente doblé la servilleta con cuidado, la dejé junto al plato y dije que necesitaba tomar un poco de aire. Salí de esa casa sin mirar a nadie, cerrando la puerta detrás de mí con más fuerza de la que hubiera querido admitir. Caminé rápido por la calle, sin rumbo, dejando que mis piernas decidieran por mí. La noche estaba cerrada, sin luna visible, y las farolas de aquel barrio antiguo apenas alumbraban lo suficiente para no tropezar. No quería que Tomás me alcanzara, no en ese momento, no mientras sintiera que si abría la boca solo iba a salir un grito contenido durante años. Doblé una esquina, luego otra, y de pronto me encontré frente a un terreno que no reconocía. Uno de esos lugares olvidados que uno ve de lejos pero nunca visita, con una construcción vieja al fondo, medio escondida entre árboles crecidos sin control. No sé exactamente por qué entré, quizás porque escuché pasos detrás de mí, quizás porque necesitaba desaparecer aunque fuera un par de minutos. La puerta de madera estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así hacía mucho tiempo, y empujé sin pensarlo demasiado. Adentro, la oscuridad era total, un silencio espeso que solo se rompía por el crujido de mis propios pasos sobre el piso de madera vieja. Avancé unos metros, tanteando con las manos, y entonces mi pie chocó contra algo que no supe identificar. Perdí el equilibrio y caí al suelo con un golpe seco que me sacó el aire de los pulmones. Me quedé un instante tirada, tratando de recuperar el aliento, sintiendo el polvo antiguo pegado a mi ropa, cuando en medio de esa oscuridad absoluta escuché una voz, grave, pausada, la voz de un hombre mayor que no parecía sorprendido de que alguien hubiera entrado. «Cuidado con el segundo escalón», dijo como si me conociera de toda la vida. «Siempre engaña a los que entran corriendo». Me quedé paralizada. No veía absolutamente nada, ni un contorno, ni una sombra. Solo esa voz flotando en la negrura, tranquila, casi divertida. El corazón me volvió a golpear el pecho, esta vez no por el cansancio de la carrera, sino por el miedo puro de no saber quién me hablaba ni desde dónde. Quise responder, preguntar quién estaba ahí, pero la garganta se me cerró y solo atiné a quedarme inmóvil, escuchando mi propia respiración agitada mezclarse con el silencio de esa casa que, hasta hacía apenas un minuto, yo creía completamente vacía. Un fósforo se encendió a unos pasos de mí y por fin pude ver, aunque fuera por un segundo, el rostro de quien me hablaba. Era un hombre de edad avanzada, quizás 70 y tantos años, de barba blanca corta y ojos claros que no mostraban ninguna intención de hacerme daño. Encendió una vieja lámpara de aceite que tenía sobre una mesa cubierta de polvo, y la luz amarilla llenó apenas un rincón del salón, revelando estantes vacíos, telarañas colgando del techo y un olor a madera húmeda que llevaba años sin ventilarse. «No te asustes», me dijo con una calma que en lugar de tranquilizarme aumentaba mi desconcierto. «Hace mucho que nadie entra aquí de esa manera, corriendo como si el mundo se le viniera encima». Le pregunté quién era y qué hacía ahí, viviendo solo, en una casa que parecía abandonada desde hacía décadas. Me explicó con una tranquilidad que contrastaba con la urgencia que yo todavía sentía en el pecho, que su nombre era Esteban, que había sido cuidador de esa propiedad durante toda su vida adulta, primero para el dueño original y después, cuando ese dueño murió, simplemente porque nadie más se ocupó de decirle que se fuera. Vivía en una pequeña habitación en la parte trasera, con lo mínimo necesario, y salía apenas lo justo para conseguir provisiones en el pueblo cercano. Me ayudó a levantarme, con un gesto cuidadoso, casi paternal, y me ofreció una silla desvencijada pero firme. Mientras me sentaba, noté que sus manos, aunque arrugadas por la edad, se movían con la seguridad de quien ha hecho las mismas tareas durante toda una vida. Acomodar una manta sobre mis hombros, acercar una taza de agua, revisar sin decir nada si me había lastimado al caer.
Había en él algo que inspiraba confianza inmediata, algo difícil de explicar con palabras. Quizás simplemente la manera pausada en que hablaba, sin prisa, sin la necesidad constante de controlar la conversación que tanto me incomodaba en Allison. Le conté sin saber muy bien por qué confiaba tan rápido en un desconocido, que había salido huyendo de una discusión familiar, que mi suegra tenía la costumbre de hacerme sentir pequeña delante de todos, y que esa noche había sido peor que las anteriores porque involucraba papeles, una propiedad, decisiones tomadas sin que yo estuviera presente. Esteban me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, hasta que terminé de hablar y me quedé en silencio, un poco avergonzada de haberle contado tanto a un extraño. Esteban se quedó callado un momento, mirándome con una expresión que no supe interpretar entonces, una mezcla de sorpresa y algo parecido a la tristeza. Me preguntó el apellido de mi esposo. Cuando le respondí que Tomás se apellidaba Reyes y que su madre era Allison Reyes, el hombre soltó un suspiro largo, como si hubiera estado esperando esa respuesta durante mucho tiempo sin saberlo. «Entonces no fue casualidad que entraras justo aquí», dijo mirando hacia la ventana rota por donde entraba el aire frío de la noche. «Esta casa perteneció a Bernardo Reyes, y si no me equivoco, ese apellido también corre por las venas de tu esposo». Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del ambiente. Bernardo Reyes era el abuelo de Tomás, un hombre del que casi nunca se hablaba en las reuniones familiares, del que solo existían un par de fotografías viejas guardadas en un cajón que Allison jamás abría delante de nadie. Le pregunté a Esteban cómo conocía a Bernardo, y él me explicó que había trabajado para él desde joven, que lo había visto envejecer en esa misma casa, y que había sido testigo de cosas que, según sus palabras, la familia decidió olvidar convenientemente. No quiso contarme más esa noche. Dijo que era tarde, que probablemente mi esposo estaría preocupado buscándome, y que las historias viejas, cuando se cuentan de golpe, terminan sonando a mentira, aunque sean completamente ciertas. Me acompañó hasta la puerta con la lámpara en la mano, y antes de dejarme salir me dijo algo que se me quedó grabado durante los días siguientes. Si de verdad quieres entender por qué tu suegra te trata así, no busques la respuesta en ella. Búscala en esta casa. Aquí hay cosas guardadas que explican mucho más de lo que ella misma alcanza a saber. Volví caminando despacio hacia la calle principal, todavía aturdida, y ahí estaba Tomás, esperándome con el rostro descompuesto por la preocupación. Me abrazó fuerte, me preguntó 1000 veces si estaba bien, si alguien me había hecho algo, y yo le dije que me había perdido buscando aire, que no quería hablar de la cena todavía. Por primera vez en mucho tiempo no le conté toda la verdad. Guardé silencio sobre la casa vieja, sobre Esteban, sobre el nombre de Bernardo Reyes flotando de nuevo en mi cabeza. Algo me decía que si hablaba demasiado pronto, la oportunidad de descubrir lo que fuera que estaba oculto se cerraría para siempre. Los días siguientes fueron extraños dentro de la aparente normalidad de nuestra rutina. Allison, como si nada hubiera pasado, volvió a llamar 2 días después para invitarnos a cenar el domingo siguiente, con ese tono dulce que usaba después de cada episodio de control, como si la humillación de la semana anterior jamás hubiera ocurrido. Tomás, aliviado de que su madre pareciera normal otra vez, aceptó de inmediato. Yo, en cambio, sentí que algo dentro de mí ya no podía volver a acomodarse en el mismo lugar de siempre. Empecé a fijarme en detalles que antes había pasado por alto. La manera en que Allison cambiaba de tema con una rapidez casi ensayada cada vez que alguien mencionaba a Bernardo. La fotografía borrosa que colgaba en el pasillo de su casa, medio escondida detrás de un reloj antiguo, donde aparecían 2 hombres jóvenes casi idénticos, uno de ellos identificado con una pequeña etiqueta como Bernardo, y el otro sin ningún nombre debajo, como si alguien hubiera decidido, deliberadamente, borrar su existencia de la memoria familiar. Una noche, mientras Tomás veía televisión en la sala, me acerqué a preguntarle, con la mayor naturalidad que pude fingir, si su abuelo había tenido hermanos. Me miró extrañado, apartando la vista de la pantalla por un momento, y dijo que no, que siempre había sido hijo único, según lo que su madre le había contado toda la vida.
Sin embargo, algo en su voz, una pequeña duda apenas perceptible, me hizo entender que esa certeza nunca había sido puesta a prueba. Nadie, en más de 30 años, se había atrevido a cuestionar la versión oficial de Allison. ¿Por qué preguntas eso?, quiso saber Tomás, ahora sí con curiosidad genuina. Le dije que había visto una fotografía vieja en casa de su madre y que me había parecido notar un parecido extraño con alguien más. Tomás se encogió de hombros, dijo que probablemente era solo una coincidencia o algún primo lejano, y volvió su atención a la televisión. No insistí. Sabía que necesitaba más pruebas antes de plantear cualquier duda seria frente a él, porque conocía perfectamente la lealtad casi automática que sentía hacia su madre, y no quería que una sospecha a medias terminara alejándolo de mí en lugar de acercarlo a la verdad. Volví a la casa vieja 3 días después, esta vez sin necesidad de huir de nada, movida solamente por la curiosidad y por una sensación incómoda que no me dejaba dormir tranquila. Le dije a Tomás que había quedado con una amiga de la tienda para tomar café, una mentira pequeña que me pesó en el estómago durante todo el camino, aunque me repetía a mí misma que solo buscaba entender algo que, tarde o temprano, nos afectaría a los dos. Esteban me recibió como si me esperara, con 2 tazas de té sobre la misma mesa polvorienta, y esa vez sí estaba dispuesto a hablar con calma, sin prisas, como quien por fin decide contar una historia que ha guardado durante demasiado tiempo. Bernardo tuvo un hermano menor, me dijo sin rodeos, sirviendo el té con manos firmes a pesar de la edad. Se llamaba Vicente. Eran inseparables de jóvenes, trabajaron juntos, construyeron juntos esta misma casa con sus propias manos, piedra por piedra, viga por viga. Yo era apenas un muchacho entonces, ayudante de albañil, y los vi levantar estas paredes con un cariño que pocas veces he vuelto a ver entre 2 hermanos. Le pregunté qué había pasado entre ellos para que terminaran tan distanciados que ni siquiera se mencionara su nombre. Esteban suspiró, se acomodó en su silla y continuó con la mirada perdida en algún punto del pasado. Algo pasó entre ellos, algo que involucró a la mujer que Bernardo terminó por casarse. Se llamaba Diana, una mujer joven y decidida que, según recuerdo, sabía exactamente cómo conseguir lo que quería. Los 2 hermanos la conocieron casi al mismo tiempo, en una feria del pueblo vecino, y durante un tiempo pareció que era Vicente quien tenía más posibilidades con ella. Pero las cosas cambiaron, como cambian a veces sin que nadie entienda muy bien por qué, y terminó siendo Bernardo quien se casó con Diana, apenas unos meses después de aquella feria. ¿Y Vicente aceptó eso sin más? Pregunté imaginando el dolor de perder tanto al amor como poco después la cercanía con el propio hermano. Al principio pareció aceptarlo, aunque con el corazón roto, cualquiera podía notarlo. Siguió trabajando aquí un tiempo más, pero algo se había quebrado entre ellos, algo que ninguno de los 2 supo reparar. Una noche, sin avisar a nadie, Vicente empacó lo poco que tenía y se marchó del pueblo. No volvimos a saber de él en años. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Allison?, le pregunté, sintiendo que las piezas todavía no encajaban del todo, aunque una parte de mí ya empezaba a intuir que la respuesta sería más profunda de lo que imaginaba. Esteban se quedó mirando la llama de la lámpara un largo rato antes de responder, como si estuviera decidiendo si de verdad era el momento correcto para soltar aquello que llevaba guardando durante tantos años. El padre de tu esposo, el hombre que Allison siempre presentó como hijo legítimo de Bernardo, en realidad no llevaba una sola gota de su sangre. Era hijo de Vicente. Y créeme, muchacha, Allison sabe perfectamente ese detalle desde hace muchísimos años. Me quedé sin palabras. Le pedí que me explicara todo con calma, desde el principio, porque mi cabeza no lograba ordenar tantas piezas nuevas al mismo tiempo. Esteban asintió y continuó, sirviéndose un poco más de té como quien necesita las manos ocupadas para poder hablar de algo doloroso. Me contó que Vicente, después de romper relación con su hermano por culpa de aquel amor perdido, se había ido a vivir a otra ciudad, donde con los años conoció a una mujer humilde con la que tuvo un hijo. La mujer murió poco después del nacimiento por complicaciones de salud. Y Vicente, sin familia cercana ni recursos suficientes para criar solo a un bebé,
tomó la decisión más difícil de su vida. Regresar, después de años de silencio, a la única puerta que todavía podía abrirse para su hijo. «Vino una única vez», dijo Esteban con la voz más baja, casi un susurro. «No vino a pedir perdón, aunque yo creo que en el fondo también necesitaba eso. Vino a suplicarle a Bernardo que se hiciera cargo del niño, porque él ya no tenía fuerzas ni forma de sacarlo adelante solo». Bernardo, que cargaba con la culpa de haber roto aquella hermandad por un amor que quizás ni siquiera merecía tanto sacrificio, aceptó sin dudarlo. Prometió criar al niño como propio, sin que nadie, jamás, supiera la verdad completa. ¿Y Diana estuvo de acuerdo?, pregunté, pensando en lo difícil que debía haber sido para ella aceptar criar al hijo del hombre que alguna vez la había amado tan bien. Diana lo quiso como si fuera suyo desde el primer día, con una entrega que a mí mismo me sorprendió entonces. Vicente se marchó esa misma noche, después de dejar al niño, y nunca más regresó. Supe años después, por un conocido que viajaba mucho, que había muerto solo, en un pueblo lejano, sin nadie que lo acompañara en sus últimos días. Sentí un nudo en la garganta al imaginar la soledad de aquel hombre renunciando a su propio hijo por amor, y muriendo lejos, olvidado por la misma familia que él había ayudado a construir con sus manos. Le pregunté a Esteban cómo era posible entonces que Alison conociera ese secreto tan bien guardado, si según él nadie más sabía la verdad completa. Diana, ya muy anciana y enferma, se lo confesó a Alison poco antes de morir, explicó. Quizás buscando alivio antes de partir, quizás simplemente porque necesitaba decírselo a alguien que pudiera guardar la memoria de la verdad. Alison, en lugar de guardar ese secreto con la misma dignidad con que Bernardo y Diana lo habían protegido durante décadas, decidió usarlo a su favor. ¿Usarlo cómo?, pregunté, aunque una parte de mí ya empezaba a sospechar la respuesta. Esteban se levantó despacio, con el peso de los años marcado en cada movimiento, y caminó hasta un baúl viejo cubierto de polvo en la esquina del salón. De ahí sacó una caja de madera pequeña, cerrada con un broche oxidado, que crujió al abrirse por primera vez en mucho tiempo. Adentro había cartas amarillentas, una fotografía doblada por la mitad y un documento con sello notarial antiguo, la tinta ya casi desvanecida por el paso del tiempo. Cuando Vicente le entregó el niño a Bernardo, firmaron un acuerdo privado, sencillo pero válido ante la ley, donde Bernardo prometía que si algún día aparecía descendencia directa de Vicente con derecho legítimo, esta casa y el terreno alrededor se repartirían en partes iguales, sin importar los años que pasaran. Bernardo jamás rompió esa promesa en vida. Pero cuando Diana murió y le contó todo a Alison, ella encontró este mismo documento entre las pertenencias de su suegra, y en lugar de respetarlo, lo escondió durante todos estos años. Sentí un vacío en el estómago. Le pregunté por qué Alison haría algo así, arriesgando tanto por ocultar un papel viejo que, después de todo, había sido firmado por su propio suegro. Esteban me miró con una tristeza serena, como quien ha tenido años para entender algo doloroso sin poder hacer nada al respecto. Porque Vicente, antes de morir, tuvo otra hija, mayor que el niño que le dejó a Bernardo, nacida de una relación anterior en aquel pueblo lejano donde pasó sus últimos años. Esa hija sigue viva, y si este documento sale a la luz, ella tendría todo el derecho de reclamar la mitad de esta propiedad, la misma que Alison lleva meses planeando vender a esa empresa constructora que ustedes seguramente escucharon mencionar la otra noche en la cena, con el licenciado que tanto interés tenía en cerrar el trato cuanto antes. Todo empezó a encajar con una claridad que me heló la sangre. La visita del abogado, los papeles que Alison no había querido explicar delante de mí, su insistencia en cerrar la venta cuanto antes, incluso su costumbre de nunca dejar que nadie más revisara los documentos de la familia sin su supervisión directa. No se trataba solamente de control o manipulación caprichosa, como yo había pensado durante años. Había dinero de por medio, una fortuna construida sobre una mentira que llevaba más de 40 años sostenida gracias al silencio de una sola persona. Le pregunté a Esteban si sabía quién era esa hija de Vicente, la heredera legítima que nadie en la familia conocía. Me dijo que sí,
que la había visto un par de veces hacía muchos años, cuando todavía era joven y visitaba esporádicamente el pueblo preguntando por su padre, sin saber que ya había muerto lejos de todos. Se llamaba Rosaura, y según la última información que Esteban tenía, todavía vivía a un par de horas de camino, en un pueblo pequeño donde trabajaba como costurera. Salí de esa casa esa noche con la cabeza dándome vueltas, cargando conmigo una copia que Esteban insistió en darme del documento notarial, guardada dentro de mi bolso como si fuera una bomba a punto de estallar. No sabía todavía qué iba a hacer con esa información, pero algo en mí, algo que llevaba 9 años dormido bajo capas de paciencia y silencio frente a Allison, empezó a despertar esa noche. Los días siguientes los pasé investigando con cuidado, sin levantar sospechas, intentando llevar mi rutina normal en la tienda de telas, mientras por dentro sentía que cargaba un secreto demasiado grande para mis fuerzas. Decidí empezar por hablar con doña Herminia, una vecina anciana que vivía desde siempre en el barrio donde Tomás había crecido, una mujer que conocía la historia de todas las familias del sector mejor que nadie, porque según ella misma decía entre risas, no había tenido otra cosa que hacer en su larga vida más que observar a sus vecinos. La visité un sábado por la tarde, llevándole un pastel de manzana como excusa para la charla, y la encontré sentada en su porche, como siempre, tejiendo algo que nunca parecía terminar. Después de conversar un rato de cosas sin importancia, mencioné, con la mayor naturalidad que pude fingir, el nombre de Bernardo Reyes. Doña Herminia dejó de tejer de inmediato y me miró por encima de sus lentes con una expresión de sorpresa genuina. Hacía años que nadie mencionaba ese nombre por aquí, dijo bajando la voz, aunque no había nadie más cerca. Yo era una niña cuando pasó todo aquello del hermano que desapareció. Recuerdo que mi madre hablaba de eso en susurros, como si fuera algo vergonzoso. Decían que Bernardo y su hermano habían roto para siempre por culpa de una mujer, y que el hermano menor se había ido del pueblo una noche sin despedirse de nadie, dejando todo atrás. ¿Usted recuerda el nombre de ese hermano?, le pregunté conteniendo la respiración. Vicente, si mal no recuerdo. Vicente Reyes. Un muchacho trabajador, de los que ya no se ven, según contaba mi madre. Ella siempre decía que fue una lástima cómo terminó esa historia, porque los dos hermanos se querían de verdad antes de que todo se complicara. El testimonio de doña Herminia, aunque no aportaba información nueva sobre la parte más reciente del secreto, confirmaba con una voz externa a la familia todo lo que Esteban me había contado, y eso, de alguna manera, me dio la fuerza para seguir adelante con la investigación, aunque cada paso me alejara un poco más de la tranquilidad que había tenido antes de aquella cena. Esa misma noche, ya en casa, aproveché que Tomás se había quedado dormido temprano frente a la televisión para revisar con mucho cuidado una vieja caja de fotografías familiares que guardábamos en el armario del pasillo, heredada de la propia Allison hacía algunos años, cuando decidió, según dijo entonces, hacer limpieza de cosas viejas. Encontré retratos de bautizos, de cumpleaños, de vacaciones familiares que yo ya conocía de memoria, hasta que, casi al fondo de la caja, apareció una fotografía en blanco y negro, algo deteriorada por los años, donde se veían dos hombres jóvenes idénticos, sonriendo frente a la misma casa vieja que yo ya conocía tan bien. Le di vuelta a la fotografía con manos temblorosas. Al reverso, escrito con una caligrafía antigua ya casi borrada, se leía Bernardo y Vicente, verano. Debajo, con una tinta distinta más reciente, alguien había añadido una fecha que coincidía exactamente con los años que Esteban me había mencionado. Guardé la fotografía en mi bolso, junto al documento notarial, sintiendo que las pruebas empezaban a acumularse de una manera que ya no podría ignorarse por mucho más tiempo. El domingo siguiente tuvimos, como estaba planeado, la cena en casa de Allison. Fui con el estómago cerrado por los nervios, pero decidida a comportarme con la mayor normalidad posible, porque todavía no me sentía lista para enfrentar a mi suegra sin tener toda la historia completa en mis manos. Durante la cena aproveché un momento en que Allison se distrajo atendiendo una llamada telefónica en la cocina y Tomás salió al patio a fumar el único cigarrillo que se permitía cuando estaba nervioso. Para acercarme, con el corazón latiéndome con fuerza,
al pequeño escritorio de madera que Allison guardaba en la sala, donde solía dejar correspondencia y papeles sin demasiada vigilancia, porque nunca imaginó que alguien de la familia se atrevería a revisarlo. El primer cajón contenía cuentas viejas, recibos, cosas sin importancia. El segundo, cerrado con una pequeña llave que afortunadamente estaba puesta en la cerradura, se resistió un poco antes de abrirse con un chirrido que me pareció, en ese momento de tensión absoluta, el ruido más fuerte del mundo. Adentro, entre papeles doblados con cuidado, encontré un sobre amarillento, sin sellos de correo, dirigido con letra temblorosa a Bernardo Reyes, nunca enviado, como si quien lo escribió hubiera decidido en el último momento guardarlo para siempre en lugar de entregarlo. Escuché los pasos de Allison acercándose desde la cocina, y con el pulso acelerado hasta casi doler, cerré el cajón, guardé el sobre dentro de mi cartera en un movimiento tan rápido que ni yo misma supe cómo logré hacerlo sin que se notara el temblor de mis manos, y me senté de nuevo en el sofá justo cuando ella entraba a la sala preguntando si todo estaba bien, si necesitábamos algo más. Le sonreí, le dije que todo estaba perfecto, y sentí que el corazón no se me tranquilizaría hasta mucho después de haber salido de esa casa. Ya en la privacidad de nuestro auto, mientras Tomás manejaba de regreso hablando de cosas sin importancia sobre su trabajo, abrí discretamente el sobre bajo la luz tenue de las farolas que pasábamos. La carta, escrita evidentemente por Vicente muchos años atrás, nunca llegó a su destinatario. Decía con palabras sencillas pero cargadas de un dolor que se sentía incluso a través del papel amarillento, que lamentaba profundamente haber roto la hermandad que tanto habían construido juntos, que entendía que el amor a veces complica todo lo que antes parecía simple, y que esperaba que algún día, cuando ya no quedara rencor entre ellos, Bernardo pudiera perdonarlo por haberse marchado sin despedirse, como correspondía entre hermanos. La carta terminaba con una frase que se me quedó grabada durante días. Espero que mi hijo, si algún día lo necesita, encuentre en ti la mitad de la bondad que yo encontré en nuestra infancia juntos, hermano. Eso es todo lo que pido, y con eso me basta para morir en paz. No había firma completa, solo una V trazada con la misma letra temblorosa del sobre. Entendí, leyendo esas palabras, que Vicente jamás había buscado venganza ni reclamo alguno. Solo había buscado, hasta el final de sus días, que su hijo tuviera un lugar seguro en el mundo. La injusticia no estaba en lo que Vicente había pedido, sino en lo que Allison había decidido esconder para su propio beneficio durante todos estos años, negándole incluso el reconocimiento más básico a la memoria de aquel hombre. Con esa carta, la fotografía, el testimonio de doña Herminia y el documento notarial que Esteban me había entregado, decidí finalmente hacer el viaje hasta el pueblo donde, según sus últimas noticias, todavía vivía Rosaura. Le dije a Tomás que necesitaba unos días para visitar a una tía enferma, otra mentira que me pesó como una piedra en el pecho, pero que sentí necesaria hasta tener toda la historia confirmada antes de exponerlo a él a algo que todavía podía resultar incompleto o equivocado. El viaje duró casi 3 horas en autobús, atravesando carreteras rodeadas de campos que iban cambiando de color según avanzaba la tarde. Durante el trayecto no dejé de repasar mentalmente lo que le diría a Rosaura, ensayando frases que sonaban torpes cada vez que las pensaba, porque no existía una manera sencilla de presentarse ante una desconocida para hablarle de un padre que apenas había tenido oportunidad de conocer y de una herencia de la que ni siquiera sabía que tenía derecho. Llegué al pueblo cuando el sol ya empezaba a bajar, pintando las calles empedradas de un color dorado que en cualquier otra circunstancia me hubiera parecido hermoso, pero que esa tarde solo aumentaba mis nervios. Pregunté por el pequeño taller de costura que Esteban me había mencionado, y una señora en la plaza me indicó una callecita estrecha detrás de la iglesia, donde encontré un local pequeño con una campanita sobre la puerta y un letrero desgastado que decía simplemente «Costura Rosaura». Adentro, entre rollos de tela y máquinas de coser antiguas, encontré a una mujer de aproximadamente 60 años, de mirada amable pero cansada, con el cabello recogido en un moño sencillo y las manos marcadas por décadas de trabajo con aguja e hilo. Levantó la vista cuando sonó la campanita,
Me saludó con una sonrisa cordial de quien atiende clientes todos los días y preguntó en qué podía ayudarme. Le expliqué con la voz más tranquila que pude reunir que no venía a encargar ninguna prenda, sino a hablarle de algo relacionado con su padre. Vi cómo su expresión cambió de inmediato, la sonrisa comercial reemplazada por una mezcla de sorpresa y algo parecido a la esperanza contenida durante demasiados años. Me pidió que pasara a la trastienda, donde tenía una pequeña mesa con 2 sillas, y ahí, con calma, le mostré la fotografía que había encontrado en casa. Se llevó una mano a la boca en cuanto reconoció el rostro de su padre, joven, sonriente, de pie frente a aquella casa que yo ya conocía tan bien. Las lágrimas le brotaron de inmediato, sin que intentara contenerlas, y durante un momento solo pudo sostener la fotografía entre sus manos temblorosas, mirándola como quien encuentra, después de toda una vida de búsqueda, la pieza que le faltaba para entender quién era realmente. Me contó, entre lágrimas, que había crecido sabiendo apenas fragmentos de la historia de su padre, contados por una tía que la había criado después de que Vicente muriera cuando ella todavía era muy pequeña. Sabía que había tenido un hermano mayor con el que se había distanciado por algún motivo relacionado con una mujer, pero nunca había tenido el valor de buscar a esa familia, temiendo que la rechazaran, que la vieran como una desconocida, intentando aprovecharse de un apellido que no le pertenecía del todo. Le expliqué todo con calma, sin exagerar ni dramatizar, tal como Esteban me lo había explicado a mí, mostrándole también la carta que Vicente había escrito pero nunca enviado. Cuando terminó de leerla, Rosaura se quedó en silencio durante un largo rato, sosteniendo el papel contra su pecho, y finalmente dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Toda mi vida pensé que mi padre nos había abandonado a todos, que se había ido sin mirar atrás. Pero esta carta dice otra cosa. Dice que nunca dejó de pensar en nosotros, que cargó con esa culpa hasta el final. Eso, para mí, vale más que cualquier terreno o cualquier casa que pudiera reclamar. Le pregunté con cuidado qué pensaba hacer ahora que conocía toda la verdad. Rosaura, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, dijo que no tenía ningún interés en generar un conflicto legal, ni en aparecer de pronto reclamando derechos frente a una familia que ni siquiera sabía de su existencia. Lo único que dijo, con la voz todavía quebrada, fue que hubiera dado cualquier cosa por conocer a su padre antes de que muriera, y que el dinero o la propiedad jamás iban a devolverle ese tiempo perdido, pero que sí le gustaría, si era posible, conocer algún día a la familia que, sin saberlo, siempre había tenido derecho a formar parte de su historia. Esa respuesta, tan alejada de cualquier codicia, me confirmó algo que ya sospechaba. La verdadera injusticia no estaba en cuánto dinero se repartiera, sino en las décadas de silencio que le habían negado a esta mujer la posibilidad de conocer sus propias raíces. Prometí mantenerme en contacto, le di mi número de teléfono y regresé a casa esa misma noche, exhausta, pero con una claridad que no había sentido en semanas. Regresé a casa decidida a hablar con Tomás esa misma noche, sin esperar más, porque sentía que cargar sola con tanta información empezaba a pesarme de una forma que ya no podía sostener. Lo encontré despierto, preocupado por mi ausencia de esos días, y antes de que pudiera reclamarme nada le pedí que se sentara conmigo en la mesa de la cocina, que necesitaba contarle algo importante y que le pedía, por favor, que me escuchara completo antes de reaccionar. Le mostré todo en orden, la fotografía, el documento notarial, la carta nunca enviada, y le expliqué, con la mayor calma que pude reunir, cada conversación que había tenido con Esteban, con doña Herminia, y finalmente con Rosaura. Tomás escuchó en silencio con el rostro cada vez más pálido, sin interrumpirme ni una sola vez, hasta que terminé de hablar y la cocina quedó envuelta en un silencio pesado que pareció durar varios minutos. Eso significaría que mi padre, empezó a decir sin poder terminar la frase, como si pronunciarla completa fuera hacerla más real de lo que ya era. Tu padre fue criado por Bernardo y Diana con todo el amor del mundo. Eso no cambia nada de lo que sentías por él ni de lo que él sintió por ti, le dije tomándole las manos sobre la mesa. Lo único que cambia es que ahora sabes de dónde viene realmente esa parte de tu historia,
y que hay una mujer, Rosaura, que merece tener también la oportunidad de conocer a su familia. Tomás se quedó callado un largo rato, procesando, con esa expresión que yo conocía bien de cuando algo lo desbordaba emocionalmente, pero no encontraba las palabras para expresarlo. Finalmente, con la voz quebrada, admitió que sentía una mezcla extraña de rabia y de tristeza, no hacia mí por haberlo descubierto, sino hacia su madre, por haber cargado con ese secreto durante años sin darle jamás la oportunidad de decidir qué hacer con esa información. ¿Por qué no me dijo nada?, preguntó, más para sí mismo que para mí. Pudo habérmelo contado en cualquier momento. Yo la hubiera entendido. Le expliqué con la mayor honestidad posible que probablemente Allison temía perder el control sobre la historia familiar, sobre la propiedad, sobre la imagen que había construido durante tantos años como la madre sacrificada que lo había dado todo por su hijo. Reconocer la verdad hubiera significado también reconocer que parte de esa historia estaba construida sobre una mentira sostenida por conveniencia, y eso para alguien como Allison resultaba insoportable. Tomás pasó los días siguientes en un estado extraño de introspección, hablando poco, procesando a su manera lo que habíamos descubierto. Una noche, mientras cenábamos, me dijo que había decidido que la única forma de avanzar era enfrentar el asunto directamente con su madre, con toda la familia presente si era necesario, para que no quedara espacio a negaciones ni a manipulaciones posteriores. Organizamos entonces una reunión familiar, un domingo, como siempre, pero esta vez con un propósito completamente distinto al de cualquier cena anterior. Invitamos también a la tía Georgina, hermana menor de Allison, una mujer más sencilla y menos dada a los formalismos que su hermana, y a Ricardo, primo de Tomás, con quien siempre había existido una relación cercana y de confianza. Queríamos que hubiera testigos neutrales, personas que pudieran ayudar a que la conversación no se convirtiera en un enfrentamiento sin salida entre madre e hijo. La reunión ocurrió en nuestra propia casa esta vez, no en la de Allison, una decisión simbólica que Tomás tomó deliberadamente, explicando que necesitaba sentirse en terreno neutral para poder hablar con claridad. Allison llegó puntual, como siempre, vestida impecable, sin sospechar todavía de qué se trataba realmente aquella cita. Nos sentamos todos alrededor de la mesa del comedor con el ambiente cargado de una tensión que se podía sentir en el aire. Tomás fue quien empezó a hablar, con una serenidad que me sorprendió incluso a mí, explicando que habíamos descubierto información importante sobre la historia de la familia y que consideraba necesario que todos la conocieran juntos, sin secretos, sin versiones distintas contadas a cada uno por separado. Allison al principio mantuvo la compostura, esa expresión serena que tan bien sabía fabricar en situaciones incómodas. Pero conforme fui poniendo sobre la mesa cada documento, cada prueba, cada fragmento de la historia que habíamos armado durante esas semanas, su rostro fue perdiendo color poco a poco, hasta que finalmente, cuando mostré la carta de Vicente, sus manos empezaron a temblar de una forma que jamás había visto en ella. ¿De dónde sacaron todo esto?, preguntó con la voz alterada, buscando quizás ganar tiempo para pensar una respuesta que ya no tenía forma de sostenerse. Le expliqué sin rodeos toda la cadena de descubrimientos. La casa vieja, Esteban, doña Herminia, la fotografía y finalmente Rosaura. Al escuchar ese último nombre, Allison cerró los ojos un instante, como si algo dentro de ella finalmente aceptara que la verdad había llegado demasiado lejos como para seguir negándola. «Yo solo quería proteger a mi hijo», dijo finalmente, con la voz quebrada, una fragilidad que jamás le había visto mostrar delante de nadie. Cuando Diana me contó todo poco antes de morir, entendí que si esa información salía a la luz, podíamos perder la casa, el terreno, todo lo que con tanto esfuerzo habíamos sostenido durante años después de que mi esposo muriera y me quedé sola criando a Tomás sin ayuda de nadie. «Mamá, eso no te daba derecho a decidir por todos nosotros durante tanto tiempo», respondió Tomás con firmeza pero sin gritar, algo que jamás lo había visto hacer frente a su madre. «Tenías derecho a tener miedo, a sentirte insegura después de la muerte de mi padre, pero no tenías derecho a esconder la existencia de una hermana, de una parte entera de nuestra historia, solo para protegerte a ti misma».
La tía Georgina, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino con voz calmada, recordándole a su hermana que la familia siempre había sido más fuerte cuando enfrentaban las cosas juntos, no cuando alguien decidía sola qué era mejor para todos. Ricardo, por su parte, se limitó a poner una mano sobre el hombro de Tomás, un gesto simple pero que pareció darle fuerza para continuar la conversación sin desviarse hacia el rencor. Alison, después de un largo silencio, empezó a hablar de su propia historia, algo que jamás había compartido con tanta honestidad. Contó que había crecido en una familia muy pobre, que su propia madre había tenido que mendigar favores para sobrevivir después de quedar viuda, y que cuando ella misma enviudó siendo tan joven, juró que jamás permitiría que su hijo pasara por las mismas carencias que ella había vivido. Esa promesa, hecha en un momento de dolor y miedo profundo, se había convertido con los años en una obsesión por controlar cada aspecto de la vida de Tomás, incluyendo la información que consideraba peligrosa para su estabilidad. Eso no justifica haberle negado a Rosaura la posibilidad de conocer a su padre, ni haberle mentido a Tomás durante toda su vida. Le dije, con calma, pero sin ceder terreno. Entiendo el miedo, Alison, de verdad lo entiendo, pero el miedo no puede ser excusa para decidir por otros lo que ellos merecían decidir por sí mismos. Alison no respondió de inmediato. Se quedó mirando la carta de Vicente durante un largo rato, releyendo probablemente las mismas palabras que yo había leído semanas antes en el auto, bajo la luz tenue de las farolas. Cuando finalmente levantó la vista, tenía los ojos llenos de lágrimas que no intentó ocultar, algo completamente inusual en ella. «Tienen razón», dijo con una voz tan baja que casi no la escuchamos. «Tienen toda la razón. No sé cómo reparar tantos años de silencio, pero estoy dispuesta a intentarlo, si ustedes me dan la oportunidad». Los meses siguientes trajeron cambios que, semanas atrás, jamás hubiera imaginado posibles. Tomás, decidido a hacer las cosas de manera correcta, contactó a un notario independiente para revisar formalmente el documento que Bernardo y Vicente habían firmado tantos años atrás, confirmando su validez legal. Con esa confirmación en mano, se organizó una repartición justa de la propiedad, exactamente como el acuerdo original establecía, sin necesidad de pleitos ni de abogados agresivos como el licenciado Ferreira, que discretamente dejó de aparecer en las reuniones familiares después de aquella tarde. Invitamos a Rosaura a conocer formalmente a la familia un mes después de la reunión en nuestra casa. Recuerdo perfectamente esa tarde, la manera en que Rosaura entró a la casa vieja, ahora limpia y cuidada con esmero por Esteban, con las manos temblando de emoción, mirando cada rincón como quien por fin encuentra un lugar al que siempre perteneció sin saberlo. Esteban, al verla, no pudo contener las lágrimas porque, según nos confesó después, el parecido de Rosaura con Vicente, especialmente en la forma de sonreír, era tan fuerte que por un instante sintió que el tiempo retrocedía varias décadas. Alison, para sorpresa de todos, incluida ella misma, fue quien más se esforzó en esos primeros encuentros por hacer sentir cómoda a Rosaura, quizás como una forma silenciosa de pedir perdón por tantos años de silencio impuesto. No fue un proceso fácil ni inmediato. Hubo tardes incómodas, silencios largos y más de una conversación difícil, donde viejas heridas volvían a abrirse antes de poder sanar de verdad. Pero con el paso del tiempo, viendo la paz genuina que esa decisión había traído a toda la familia, Alison empezó lentamente a soltar el control que durante tantos años había ejercido como si fuera la única forma posible de mantener unido lo que, en realidad, solo mantenía sometido bajo su voluntad. Esteban se quedó viviendo en la casa vieja, que ahora, restaurada poco a poco entre todos, se había convertido en un punto de encuentro familiar para reuniones, celebraciones y tardes de café los domingos. Rosaura, con el tiempo, aprendió a coser junto a Georgina, y descubrieron que compartían el mismo gusto por los bordados tradicionales, una afición que ninguna de las dos imaginó que encontraría en la otra. Tomás, por su parte, empezó a visitar con frecuencia a Esteban, pidiéndole que le contara todas las historias que pudiera recordar sobre su abuelo, sobre Vicente, sobre esa parte de su historia que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Yo, mientras tanto,
aprendí algo que llevo conmigo hasta hoy, algo que quizás valga la pena compartir con quien esté escuchando esta historia. El silencio, cuando se usa para proteger el orgullo propio o el control sobre otros, termina lastimando siempre a quien menos culpa tiene en el asunto. Las mentiras, por más pequeñas que parezcan al principio, crecen con los años hasta convertirse en muros que separan a quienes deberían estar unidos. Y la verdad, por más incómoda que resulte al principio, es la única manera real de construir una paz que no dependa del permiso de nadie más para poder sentirla. Hoy, cuando recuerdo aquella noche en que caí al suelo en la oscuridad de una casa que creía vacía, entiendo que aquel tropiezo terminó siendo el inicio de algo mucho más grande que cualquier miedo que sintiera esa noche, huyendo de una cena incómoda. A veces la vida nos hace caer, literalmente, para obligarnos a mirar de frente lo que llevábamos años evitando ver. Con el paso de los años, esta historia se convirtió también en una lección que procuro recordar en cada decisión difícil de mi vida. Las apariencias engañan. Las personas que parecen más fuertes suelen esconder los miedos más profundos, y la dignidad de cada quien no debería depender jamás de cuánto le convenga a otro reconocerla. Aprendí que escuchar antes de juzgar puede cambiar por completo el rumbo de una historia, y que el perdón, cuando realmente se lo merece quien lo pide, tiene el poder de sanar heridas que llevaban generaciones abiertas. También comprendí que existe una diferencia enorme entre controlar y amar, aunque durante mucho tiempo puedan confundirse bajo la misma máscara de preocupación o cuidado. Allison, a su manera equivocada, creía estar protegiendo a su hijo cada vez que ocultaba una parte de la verdad. Pero el amor de verdad, el que realmente construye y no destruye, se sostiene en la honestidad, no en el miedo disfrazado de buenas intenciones. Y creo que, al final, ella también llegó a entenderlo, aunque le costara casi toda una vida llegar hasta ahí. Hoy la familia se reúne cada domingo en la casa vieja, la misma que alguna vez pareció abandonada y llena de sombras, ahora llena de risas, de café recién hecho y de historias que finalmente pueden contarse en voz alta sin miedo a que alguien las esconda de nuevo en un cajón cerrado con llave. Esteban sigue ahí, cuidando cada rincón como lo ha hecho durante toda su vida, feliz de haber vivido lo suficiente para ver esta historia llegar, por fin, a un final digno y en paz. Aprendí además algo que quizás muchas de ustedes ya sabían, pero que yo tuve que descubrir de la manera más difícil. Proteger la propia dignidad no significa levantar la voz ni buscar venganza. Significa simplemente negarse a aceptar que alguien más decida, en silencio y sin permiso, qué parte de la verdad merecemos conocer. Esa noche en que huí de la cena, sintiéndome pequeña e invisible frente a mi suegra, jamás imaginé que terminaría encontrando, en la oscuridad de una casa olvidada, la fuerza que necesitaba para dejar de sentirme así nunca más. Y bueno, amigos, hasta aquí la historia de hoy. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo disfruté compartirla con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con una nueva historia. Así que no olviden quedarse atentos, porque viene otra que seguro también les va a encantar. Nos vemos pronto.